Al margen de cuestiones partidistas, si usted es pensionista, usa el transporte público, pertenece a una familia económicamente vulnerable o ha sufrido los efectos de la dana en Valencia, hoy sin día es un buen día. El general del Estado tenía esta semana dos citas que podían complicar su futuro. La primera la ha salvado esta mañana. El Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad el recurso presentado por una asociación de fiscales conservadora y minoritaria contra la decisión del Gobierno de renovar a Álvaro García Ortiz en el cargo. Mañana le tocará declarar también en el Supremo por el caso que se sigue por las filtraciones del caso del novio de Ayuso. Si se siente o que se siente no en el banquillo de los acusados depende del juez instructor, que es Hurtado, ¿no? Sí. Yo apostaría que va a tener que sentarse, ¿eh? Viendo cómo está actuando el juez, no digo ni si bien o mal, viendo cómo está actuando, parece que va solo en una dirección, que es centrarse solo en lo que puede supuestamente señalar fiscal y orillar o eliminar cualquier otra cosa que parezca que pueda favorecerlo. Claro, por seguir con la metáfora del partido, estaremos ante la prórroga de un partido muy disputado, ¿no? Pero ni siquiera el hecho de que se siente en el banquillo dará por finalizado si es o no... Un juez que en este momento se está encargando de caso 1, revelación de secretos, ¿no?, que es por lo que ha imputado al fiscal general del Estado, se pronuncia en su auto sobre otro caso que lleva, en este caso, otra jueza, que es el fraude fiscal que ha confesado el novio de Ayuso, y dice que no es un defraudador. Me ha llamado la atención que un juez de un caso se pronuncie en su auto sobre lo que debe juzgar, que todavía debe juzgarlo, otro, teniendo en cuenta que dice el email de González Amador, del abogado: estudiado el asunto y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Pues después de este email, y aun siendo el juez de otro caso, se pronuncia sobre el caso que debe juzgar un colega, que está todavía en curso. Sobre esta cuestión del término defraudador confeso, yo creo que es que hay mucha confusión terminológica. Digamos que no, esto lo ha explicado también la jurisprudencia, no es lo mismo que ese término sea utilizado en el ámbito público, desde la ciudadanía, desde el periodismo, porque en esos ámbitos no se exige una precisión jurídica completa. Es decir, que yo creo que es muy difícil que prosperen las acciones ejercidas contra el honor cuando vienen desde el ámbito ciudadano, político o periodístico. Porque con esos datos, con ese correo y otros datos, pues hay elementos suficientes para expresar esa opinión. Pero en el ámbito jurídico no es exactamente igual. Yo creo que esto explica esta resolución concreta del Tribunal Supremo. En el ámbito jurídico no basta que el abogado reconozca un delito para que alguien sea condenado, ni para que se pueda atribuir esa confesión al investigado. De hecho, el señor Amador puede perfectamente comparecer ante la jueza de instrucción y negar haber cometido esos delitos, aunque su abogado haya dicho lo que haya dicho. Pero en un proceso penal es el propio imputado o investigado el que debe reconocer o no los hechos, y cuando hay una sentencia de condena, en ese momento podremos considerar, si ha reconocido los hechos, que es un defraudador confeso. Pero insisto, esto desde el ámbito jurídico. Del ámbito jurídico rige en sentido fuerte el sentido de presunción de inocencia. Es el imputado el que debe reconocer, y su abogado puede reconocer a los efectos de negociar una conformidad, que es lo que estaba haciendo. Pero eso no vincula a su cliente, a su defendido, que puede todavía perfectamente negar los hechos. Por eso insisto en separar. Una cosa es que en el ámbito jurídico no se pueda considerar que está condenado, obviamente, porque es un defraudador confeso, pero eso es compatible, como comentaba, con que periodistas, ciudadanos, políticos puedan acusar a Amador en términos muy amplios, porque así también lo ha dicho la jurisprudencia. Bueno, con toda la prudencia que cabe este caso y teniendo en cuenta que evidentemente los procesos en el Tribunal Supremo van muchísimo más rápido que cualquier contencioso en un juzgado ordinario, porque tampoco, ¿no?, se sienta el fiscal a declarar por esa filtración de un email cuando la persona que supuestamente ha defraudado a Hacienda pues todavía
recurso tras recurso y recurso tras recurso, pues todavía no ha dado explicaciones ante la justicia. Muchos Simeones en estos momentos en el panorama, ¿no? Yo creo que el fiscal general del Estado es otro Simeone. Bueno, pues este partido de momento lo ha salvado, ¿no? Este partido era doble, claro, porque era al nombrado y era a quien nombró. Es decir, se disparaban dos balas y, desde luego, si se hubiera anulado el nombramiento de este hombre como fiscal general del Estado, no hubiera tenido consecuencias inmediatas, porque se habría recurrido, habría pasado el tiempo y demás, no habría dejado mañana de ser fiscal general, pero desde luego hubiera sido complicado. Sin embargo, el Tribunal Supremo pues, ha dicho que no hay nada que hacer. Es curioso porque esta mañana, en las mañanas de Radio Nacional de España, el presidente de esta asociación de fiscales ya decía: no es fácil que prospere el recurso, pero nosotros lo hemos interpuesto de una forma profesional e independiente. Hombre, no se es muy profesional cuando emprendes un recurso que sabes que a lo mejor no va a prosperar, que hay muchas posibilidades de que no prospere, ¿no? Y en cuanto a lo de mañana, desde luego que va a ser histórico, pero habrá que dejar pasar un tiempo para ver histórico en qué sentido, porque será histórico, desde luego, si resulta condenado, y será histórico, desde luego, si no llega a sentarse en el banquillo de los acusados o si sale inocente de esta acusación, porque habremos estado unos cuantos meses poniendo en la encrucijada y en el objetivo una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado, y creo que esto no hace bien, pero no es que no haga bien a este fiscal, no es que no haga bien al gobierno que lo nombró, es que no hace nada bien a la democracia. Bueno, yo creo que en el último auto del juez de fruto yo coincido, creo que va a ser, vamos, creo que todo apunta a que efectivamente va a haber esa apertura de juicio. Pero bueno, es verdad que por centrarnos en el match ball de hoy, que efectivamente lo ha despejado, que yo creo que además es una semana pues complicada para el fiscal general, porque hoy tenía encima de la mesa esta decisión del Tribunal Supremo. Quiero recordar que además hace unos meses el fiscal general planteó apartar a algunos de los magistrados que hoy tenían que fallar precisamente por acusarles de imparcialidad, y hoy todos de forma unánime han fallado a su favor. Es decir, que también creo que es en ese sentido pues, relevante recalcarlo. A ver, yo creo que el nombramiento del fiscal general y de su antecesora, lo sabemos todos, estuvo rodeado de mucha polémica. Mucho tuvo que ver, efectivamente, el ascenso a fiscal de sala que precisamente promueve Álvaro García Ortiz con respecto a Dolores Delgado, y creo que hoy los magistrados también han sido muy claros, a pesar del desaire o del reproche que le lanzan. Creo que era la frase: dice mucho de su autor, ¿no? O dice muy poco del autor que promueve, en referencia al fiscal general, ese ascenso de Dolores Delgado. Es absolutamente insuficiente como para tomar una decisión que era en realidad muy gruesa, aunque no tuviera un efecto inmediato que hoy tuviera que abandonar la Fiscalía General, pero que es que el Tribunal Supremo diga abiertamente que cesa, digamos, de sus funciones o que promueve el cese del fiscal general. Hombre, yo creo que sí que le da un balón de oxígeno, pero coincido en que el día de mañana pues también será complicado. Yo creo que hoy el fallo del Supremo da un balón de oxígeno y de normalidad democrática. ¿Por qué? Por el fondo de lo que se está diciendo ahí. Para empezar, el fiscal no había sido querellado o presentado este recurso por el hecho de que fuera no idóneo en las formas, es decir, cumplía los requisitos de estar en la carrera fiscal y de cumplir los años X para acceder a ese cargo. ¿Qué es lo que se criticaba? Y es ahí el fondo del asunto. Había como una teoría que era que había una serie de actuaciones que había hecho el fiscal ya en ejercicio que él no lo hacían idóneo, y entre esas cosas se citaba, por ejemplo, cuando fue revocada el nombramiento de Dolores Delgado a una de las salas, que dijo el Supremo que había habido desviación de poder. Se citaba que la Fiscalía había enviado circulares sobre el posicionamiento de la Fiscalía en el tema de la ley sí es sí, la amnistía, otras tantas cosas. Pero ¿qué se viene a decir en el fondo? Que aunque un fiscal se pueda equivocar y el Supremo le pueda haber tumbado, por ejemplo, el ascenso de Dolores Delgado, está en el ejercicio de su poder. Uno puede equivocarse o que le tumben algo y aún así ser en el fondo idóneo para el cargo. Y en el resto de asuntos, lo mismo. Por tanto, esta idea de que se quiere transmitir todo el rato de que el fiscal no es adecuado por las cosas que hace en estos temas, sobre lo de mañana es otra cosa, es otro capítulo. Pues no es así, porque lo que está diciendo el Supremo es algo muy interesante. El Gobierno tiene capacidad de elegir a quien quiera como fiscal general del Estado si cumple los requisitos formales. Y que uno, en el ejercicio de su cargo, haya habido algo que no ha hecho bien, pues eso ya es materia de otro asunto.